nuevamente por la invitación, por el hecho de estar juntos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Espero no pasarme de las 9:30 para no hacer tan extenso el estudio. Mientras le voy a pedir al anfitrión si es que me habilita la opción de compartir pantalla. Y mientras vamos a ir al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Mi intención es poder ver un tema entre hoy y el día viernes en la voluntad del Señor, acerca de el retorno que tuvieron los hijos de Judá a su tierra, en particular a la restauración de los muros y las puertas de la ciudad, que es una enseñanza espiritual para nosotros los creyentes, en el sentido de cómo debemos también restaurarnos y separarnos en medio de un mundo ciertamente convulsionado, ya sea por el pecado, por las cosas que ocurren en el día de hoy. Es una lección preciosa para nosotros, en la cual nosotros podemos aprender muchas enseñanzas espirituales. Vamos a hacer primero la lectura en Nehemías, el capítulo 1, dice lo siguiente. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, verso 11 dice, llegué pues a Jerusalén. Aquí Nehemías pide permiso al rey, el rey le concede esa petición de ir hasta Jerusalén. Él aún está en Babilonia, en la tierra donde habían sido hechos cautivos. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 17. Les dije pues al remanente que estaba allí en Jerusalén, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bueno, para llegar a este punto de la historia en Israel, eh, vamos a hacer un poco de contexto para poder entender bien cómo es que llegamos al hecho de que había un remanente, es decir, parte del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a tierras lejanas y que había vuelto, pero que no se habían reconstruido los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén a causa del desastre que había quedado años atrás con la invasión de Babilonia a Jerusalén. Si nos remontamos bien atrás, el pueblo de Israel fue dividido en 2 territorios. Fue dividido un reino del norte, que eran 10 tribus, que se llamó la tribu que se llamó el reino de Israel o Efraín. Cada vez que usted vea alguna profecía del Antiguo Testamento, cuando se menciona a Efraín, por ejemplo, se está refiriendo a las 10 tribus que estaban ubicadas al norte.
pero a raíz del pecado de Salomón, que se apartó y se unió a muchas mujeres, Dios dividió el reino. Como dije, 10 tribus al norte y dos tribus al sur. La de abajo era llamada el reino de Judá, compuesta por Judá y por la tribu de Benjamín. Entonces el reino se dividió. Una vez que se dividió el reino, se levantaron en Judá, en el reino del sur, se levantaron 20 reyes. 20 reyes de los cuales los que están en azul son los que hicieron lo malo. Ahí uno puede leer toda la historia en el primer y segundo libro de Samuel y en las crónicas, donde se mencionan los hechos que realizaron todos estos reyes. 20 reyes que culmina con el último que es deportado, que es llevado esclavo hasta Babilonia. 20 reyes, 8 hicieron lo bueno, 12 hicieron lo malo delante de Jehová. En cambio, en las tribus del norte, llamada Israel, allí todos los reyes hicieron lo malo. Todos los reyes. No hubo ninguno que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y uno puede leer ahí el relato en las crónicas, en los libros donde se menciona acerca de el ejercicio del reinado de estos reyes. Cómo ninguno hizo lo bueno delante de Jehová. Como castigo Dios hizo que dos pueblos invasores llevaran cautivo a Israel a tierras muy lejanas. ¿Cuál fue el castigo para el reino del norte de estos 19 reyes que hicieron todo lo malo? Dios levantó al pueblo de Asiria en el año 722 a.C. y lo llevó cautivos. Ese relato lo tenemos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. A esas 10 tribus del norte fueron llevados cautivos, prisioneros, hacia el reino de Asiria. Estos israelitas nunca más volvieron a su tierra. De hecho, de aquí nace, por ejemplo, lo que son los samaritanos, judíos que quedaron dispersos y que se mezclaron con los paganos, con los pueblos de la tierra. Ellos nunca volvieron a su tierra. En cambio, el reino del sur, es decir, Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ellos también fueron llevados cautivos a causa de su continuo pecado delante de Dios, pero fueron llevados cautivos por un reino que era el reino de Babilonia. Años más tarde fueron llevados esclavos a Babilonia. Y mire, leamos algo ahí en el segundo libro de Crónicas, un poquito más atrás de Nehemías, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Este rey de los caldeos es Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Aquí esto es el templo. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, el templo, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios, el templo, y rompieron el muro de Jerusalén. Es lo que vamos a ver hoy, la restauración del muro. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí está la cautividad del reino del sur, de esta tribu de Judá, de esta tribu de Benjamín, que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, del rey de Babilonia, y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por cuánto tiempo fueron llevados cautivos al reino del sur? Por 70 años. La diferencia con el reino del norte es que el reino del sur sí volvió a su tierra, sí volvió un remanente a su tierra. Esta es la historia que tenemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. ¿Por qué fueron llevados cautivos durante 70 años? Porque Dios los castigó como una forma simbólica por el hecho de no haber hecho reposar la tierra en cada año de jubileo en el cual debían hacerla reposar.
Y él tomó la cuenta, Dios tomó la cuenta, 70 años en los cuales no dejaron reposar la tierra, ese iba a ser el periodo de cautividad del pueblo, para hacer reposar la tierra. Pero sabemos por la escritura de que finalmente el continuo pecado de Israel, la continua infidelidad para con Dios, el mezclarse con pueblos extraños, terminó por por enfurecer a Dios y castigarles y llevarles a esclavitud. Pero la mano de Dios para con su pueblo, su misericordia se mantuvo fiel para con ellos, porque permitió que regresara a su tierra, a Jerusalén, permitió que regresaran ciertos remanentes. ¿Para qué? Para que se pudiese conservar lo que era la promesa de Dios para con su pueblo, de que aun cuando ellos estuviesen dispersos, Él los iba a volver a reunir. Así es como en Nehemías hemos leído cómo llegamos al punto en que Jerusalén, cuando llega Nehemías, ve que el muro de la ciudad estaba destruido, sus puertas estaban quemadas a fuego. Esto se había mantenido durante todo este tiempo, aun cuando ya habían vuelto algunos remanentes a la ciudad de Jerusalén. Bueno, hemos leído que el motivo de la cautividad fue porque el pueblo dejó las leyes divinas. Esto estaba ya advertido el pueblo en Deuteronomio antes de que pasasen a tierra prometida, donde dice allí en el capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí se mencionan todas las naciones, y Jehová las hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Pasó el tiempo y en Jueces capítulo 3, versículo 4 dice, y fueron, el versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El pueblo se desvió de parte de Dios, y Dios los castigó por no serle fiel, por no separarse de los demás pueblos de la tierra. Dios los llevó a cautividad. Es así como fueron deportados el reino del norte, como dijimos, a Siria, cuya capital era allí Nínive, y el reino del reino del sur, llevados a cautividad hasta Babilonia, cuya capital allá era Susa, de donde venía Nehemías. Estoy buscando el puntero nuevamente. Aquí está. Ya. Hice un gráfico como para ubicarnos en lo que fue la cautividad a Babilonia. 70 años de cautividad, en los cuales se levantaron los últimos reyes en Judá. Recordemos que la cautividad a Babilonia es del reino del sur, donde estaba Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén. De eso nos preocupamos, porque el reino del norte, cuya capital era Samaria, ellos nunca volvieron de regreso, nunca retornaron a su país. Ahí se levantó, por ejemplo, el rey Josías, el rey Joacás, Joaquín, Sedequías, que fue el último rey que fue llevado prisionero. Se levantan también profetas, Sofonías, Jeremías, un poco antes de ser llevados cautivos, y en plena cautividad Ezequiel y Daniel, de los cuales sabemos que ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerda de Daniel capítulo 1? Cómo Daniel, siendo un joven, fue llevado cautivo a Babilonia, y ahí él relata la historia de cómo era su vida allí en Babilonia. Bueno, este fue el imperio babilónico durante la cautividad a Babilonia. Ahora bien, lo que nos interesa ahora, dentro del contexto de Esdras y Nehemías, es ver las expediciones, por así decirlo, o los que retornaron a Judá, porque se cumplieron los 70 años de cautividad, y Dios en su misericordia, Dios moviendo todos los hilos de los gobiernos de la tierra, porque es Dios quien gobierna
la tierra, si bien el mundo entero está bajo el maligno, el maligno está supeditado a lo que Dios ya tiene bajo control. Él levanta a un rey que hace despertar a Ciro. Se levanta otro imperio, el imperio persa, que domina al babilónico y pone en el corazón de Ciro de que los israelitas que estaban dispersos, ellos puedan volver a su tierra. Y es por eso que ahí aparecen tres siervos de Dios: Zorobabel, Esdras y Nehemías, que fueron los siervos que fueron usados para el retorno del remanente que aún quedaba viviendo allí en Babilonia. La historia de Zorobabel la tenemos en los primeros 6 capítulos de Esdras. Él se preocupa de lo que es la reconstrucción del templo. Mire, echemos un vistazo ahí en Esdras. Yo esto lo voy a pasar rápido porque mi intención es quedarme en Nehemías, pero yo le doy una pincelada bien general para animarle, hermano, para que pueda leer la historia del retorno, de cómo en el libro de Esdras y de Nehemías se ve todo el retorno de el pueblo de Judá a su tierra, cómo Dios permite que vuelvan a su tierra con el fin de poder reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, volver al sacrificio, volver a poner la mirada en su Dios. Porque a pesar del juicio de Dios a causa del pecado, Dios siempre muestra misericordia. Y si hablamos de misericordia, uno puede hablar, estimado oyente, tú que no eres salvado, uno puede hablar en estos tiempos. Dios va a juzgar al mundo con justicia a causa del pecado, porque Dios ha determinado que la paga del pecado es muerte. Pero aún así, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que se extiende para con el hombre, hoy en día golpea tu puerta. Porque te presenta el único medio para la salvación, que es Cristo Jesús. Su muerte, su sepultación y su resurrección victoriosa es la que puede darte la salvación de tu alma. ¿No te gustaría dirigir tu mirada a Dios, poder servirle a Él, poder estar en comunión, poder estar en adoración? Bueno, debes restaurarte, si quisiéramos usar la misma figura que vamos a usar. Debes restaurarte para con tu Dios. Debes volver tu mirada a Él, en que Él exige un castigo por tu pecado, pero debes mirar a la cruz, a Cristo Jesús, el único medio para la salvación. Esdras, el capítulo 1, versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Se da cuenta que el retorno era de las tribus del sur, Judá y Benjamín, estas tribus del sur que vimos en la lámina, que ellos sí pudieron volver a su tierra, no así las tribus del norte. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir. ¿A qué? ¿Cuál fue el propósito de esta primera expedición por Zorobabel? ¿Para subir a qué? A edificar la casa de Jehová. Este era el fin. Poder reconstruir el templo. Lo leímos ahí en el segundo libro de Crónicas. Cómo la casa de Jehová quedó saqueada a causa del rey de Babilonia. Cómo quedó todo destrozado, el templo quemado, todo saqueado. Ahora hay un grupo, un remanente que quiere volver para poder reconstruir el templo. Ese es el propósito, esa es la gran finalidad de los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. El primer remanente, el primer retorno vuelve con Zorobabel a la cabeza para reconstruir el templo. Capítulo 4, capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Ahí está el nombre Zorobabel. Y con ellos, ahí se da toda la cuenta. Si uno saca la cuenta, se hace el cálculo de la suma de todos los que vinieron, cerca de 50.000 retornados. Cerca de 50.000 retornados vuelven
hasta Jerusalén. ¿Con qué fin? Reconstruir el templo, lo cual se lleva a cabo en el capítulo 6, por ejemplo, versículo 15, dice: esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar. Y una vez que se construye la casa se dedica a Jehová. Se restablecen las fiestas que por mucho tiempo, estos 70 años de esclavitud en Babilonia, no lo habían podido hacer porque no era el lugar donde Dios había puesto allí su nombre. Por lo tanto, dice el 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua. Vuelven a celebrar la Pascua a los 14 días del mes primero, vuelven a la ley. Porque la ley decía que debían celebrar la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias. Versículo 22, celebraron con regocijo la Pascua solemne de los panes sin levadura. Entre paréntesis, en el capítulo 5, versículo 1, aparece la figura de Ageo y Zacarías, dos profetas que aparecen en este periodo de reconstrucción del templo para animar al pueblo. Porque la obra, usted lo puede leer ahí en los primeros 6 capítulos de Esdras, la obra, el pueblo se desanimó en la reconstrucción porque fueron desanimados por enemigos que no querían que el pueblo de Israel retornara y volviera a ofrecer los sacrificios. Hubo un tiempo, hubo un lapso en que se paró la obra. Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo. Y ahí nos hacen más sentido las palabras de Ageo, que son muy conocidas. No sé si lo ha escuchado usted, hermano. Cuando Ageo predica, exhorta a los israelitas, le dice: es tiempo para que se queden en sus casas, que las han arreglado bien y la casa de Dios está desierta, les dice. Se han preocupado de construir sus casas, pero han dejado de hacer la obra de reconstruir el templo. Ese es el mensaje de Ageo. Por eso que es bueno que la profecía de Ageo, la profecía de Zacarías, la veamos desde ese punto de vista. Luego aparece la figura de Esdras, en el capítulo 7 en adelante. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7, antes de entrar en el capítulo 7, aparece un paréntesis de cerca de 57 años, aquí, entre Zorobabel y Esdras. Y aquí uno inserta lo que es la historia de Esther. Aquí, cronológicamente, aquí va, inserta la historia de Esther. Usted la puede colocar aquí, terminando el capítulo 6, puede colocar un paréntesis, 57 años, y ahí puede colocar una referencia de que ahí se inserta lo que es la vida de Esther. La vida de Esther. Esdras se encarga de reanudar el servicio sacerdotal en el templo. Todo lo que vemos, porque Esdras vuelve también de Babilonia, y él trae consigo cerca de 2.000 personas, 2.000 retornados. Y en lo que se trata del capítulo 7, al final, tiene que ver más que nada con la reanudación del servicio en el templo, de los sacerdotes, para poder dedicarse a Dios. Pero hay un problema. Bueno, aquí está el resumen, y esto es lo que quiero destacar. Mientras que el libro de Esdras es una historia que nos habla de la dedicación a Dios, porque el gran propósito que tenía el pueblo era poder reconstruir el templo y poder volver al sacrificio, volver a la adoración, volver a dedicarse delante de Dios, mientras que Esdras es un tema que nos habla de cómo nos dedicamos a Dios para alabarle, para adorarle, para nuestra vida espiritual en el fondo. Nehemías, en cambio, es una historia que nos habla de separación, de separación. El libro de Esdras es la vuelta de un remanente fiel a Jerusalén, con la idea de dedicarse a Dios, de dedicar su tiempo, la parte espiritual, de poder nuevamente ofrecer sacrificios a Dios, de alabar a Dios, cosa que no habían hecho en el tiempo de cautividad allí en Babilonia. Y Nehemías él tiene relación con la necesidad de proteger la ciudad de los ataques enemigos, reconstruyendo muros, restaurando las puertas, la necesidad de separarse del resto de los pueblos paganos. Y aquí está la gran meditación, hermanos, acerca de estos dos libros preciosos. Si hay dedicación, si uno quiere, hermano, en su vida personal, esto uno lo puede aplicar a su vida personal, lo puede aplicar a la vida de asamblea.
Si queremos realmente consagrarnos a nuestro Dios, debemos tener estos dos elementos, la dedicación y la separación. Si hay dedicación, debe haber también separación. Ambas cosas no se pueden descuidar. Dedicación sin separación es ser simplemente un religioso más, hermano. Que uno se dedica a quizá a estar conectado siempre, ¿cierto? En las reuniones, alabando a Dios, leyendo la Biblia. Pero ¿qué si después en el resto del tiempo nos estamos mezclando con el mundo? Si no nos estamos separando, ¿habrá realmente consagración? Esta lámina me gusta mucho, miren. Esta es la condición en la cual se encontraba Jerusalén. Si usted puede apreciar ahí, uno puede imaginarse, el templo ya había sido reconstruido, se había retomado el sacrificio. Sí, había dedicación del pueblo, sí, estaban ofreciendo sacrificios, estaban adorando, estaban alabando a su Dios. Pero mire cómo estaban los muros. Los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Cualquier persona podía entrar a la ciudad, cualquier enemigo podría entrar. Cualquier pueblo extraño podía entrar y mezclarse con el remanente que había vuelto. ¿De qué iba a servir la dedicación a Dios si se iban a mezclar con los pueblos de la tierra? Por eso es que la dedicación a Dios debe ir acompañada con la separación. Separación sin dedicación, nos vamos al otro extremo, de ser como los fariseos, que quieren vivir en apariencia de piedad, pero no hay vida espiritual para el Señor. Imagínense el caso contrario, de que ellos hubiesen vuelto a reconstruir los muros y los muros les hubiesen quedado perfectos, hermosos, las puertas bien, bien hermosas, pero si hubiesen descuidado el templo y no hubiese habido dedicación, solamente hubiese sido apariencia de piedad. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nos dediquemos a Dios, pero que también nos separemos. Porque de esto nos habla, hermanos, lo que es la restauración de los muros y las puertas. Nos habla de que en nuestra vida debemos levantar muros, muros de separación con respecto al mundo. No dejar que el mundo entre en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra asamblea. Porque si no, la dedicación que supuestamente estamos haciendo para con Dios no va a servir de nada. Nehemías, leímos ahí que era hijo de Acalías, que significa oscuridad de Ja, en relación al tiempo en el cual estaban viviendo, porque su padre fue llevado cautivo a Babilonia. Y el nombre de Nehemías, interesante, consuelo de Jehová. Él trajo consuelo a su pueblo para poder restaurar la ciudad. Nace allá mismo en Babilonia y vuelve. El relato de Nehemías abarca un periodo de 12 años y las palabras que más se mencionan, como vamos a ver, muro, puertas, la ley también se menciona mucho, y la palabra restauración 21 veces. Porque la palabra restaurar, hermanos, tiene relación también con la vida espiritual de los creyentes. De alguna forma, no solamente aquellos hermanos que han sido excomulgados necesitan ser restaurados. Todos, hermanos, todos los creyentes de alguna forma necesitamos ser restaurados. Todos nos desviamos, todos somos infieles delante de Dios y necesitamos en nuestra vida una restauración. Recuperar algo deteriorado, dejarlo como antes. Es la idea de un hueso que se ha dislocado y que se quiere volver al lugar donde antes estaba. Esa es la idea de restauración. Volver al lugar donde uno estaba en el amor al Señor. Por lo tanto, la historia del retorno de Nehemías, de reconstruir los muros y las puertas, es una enseñanza espiritual para nosotros. El templo ya estaba funcionando, pero los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Estaban expuestos al ataque del enemigo y de que nuevamente entrara el pecado y los pueblos extraños se mezclaran con ellos. Por lo tanto, hermanos, se necesitaba levantar los muros y restaurar las puertas con el fin de tener una real separación con los pueblos extraños, de tal modo de que la vida de dedicación a Dios, que ya la tenían, porque ya se había reactivado la adoración a Dios en el templo, se necesitaba esto complementarlo con la real separación con los demás pueblos de la tierra.
Así también nosotros, hermanos, necesitamos restaurar, hacer la separación, levantar los muros, las puertas de acceso que dejamos entrar en nuestra vida y también lo que tenemos que sacar de nuestra vida. Para esa era la utilidad de alguna de las puertas, de poder dejar entrar y también dejar salir ciertas cosas que no van a ayudarnos a dedicarnos 100% a nuestro Dios. Podemos tener bien construido el templo como era en aquel tiempo. Podemos tener un buen servicio de comunión y de adoración para con el Señor, pero si no levantamos los muros de separación, si no reconstruimos las puertas que están quemadas a fuego, estamos expuestos a no separarnos realmente del mundo y sufrir el ataque del enemigo. Uno puede leer ahí todo el capítulo 1 de Nehemías, cómo Nehemías eh, eh, se postra en humillación, reconociendo el pecado, identificándose con el pecado de su pueblo para poder volver a Jerusalén. Quiero llegar a lo siguiente. En el capítulo 3, que es lo que vamos a considerar ahora, vamos a ver algunas puertas. En el capítulo 3 se mencionan 10 puertas que fueron reconstruidas. Lo que se iba haciendo, como vamos a ver en la lectura, porque las puertas, recordemos como leímos en el pasaje, las puertas habían sido quemadas, no estaban las puertas. Entonces lo que debían hacer eran reconstruir la puerta y el muro aledaño a esa puerta debían ir nuevamente reconstruyendo. Y así comenzaron desde la puerta de las ovejas, pasando por la puerta del pescado. Esos eran los nombres que tenía. Vamos a sacar una lección espiritual para nosotros, de qué forma nosotros como creyentes podemos separarnos del mundo con lo que el Señor en su palabra nos muestra que nos separemos. La puerta de las ovejas, que es la primera, luego está la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta de Efraín, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de la cárcel, la puerta oriental, la puerta del juicio, volviendo nuevamente a la puerta de las ovejas. Si bien aquí en el dibujo hay 12 puertas, solamente se hacen mención de 10 en el capítulo 3, pero sí habían 12 puertas, ¿ya? Por los otros pasajes que aparecen. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer un par de versículos, yo creo que vamos a avanzar en 3 o 4 puertas, no creo que más, y en una segunda oportunidad, si el Señor lo permite, vamos a ver las últimas puertas. Dice el capítulo 3, verso 1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Aquí está la segunda puerta, la puerta del pescado. Le puse un asterisco rojo a aquellas en las cuales era en realidad para acordarme yo, pero son las que se hace mención de que se reconstruyeron también las cerraduras y los cerrojos. Interesante también ese estudio. Dice, los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mese-Sabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Tercera puerta, la puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos.
Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y sigue la lectura hasta el verso 13, donde se restaura después la puerta del valle. Nos saltamos ahí la puerta de Efraín, que no se menciona aquí en el capítulo 3. La primera puerta mencionada era la puerta de las ovejas. Ahora, cada puerta, la idea, hermanos, es poder sacar una enseñanza espiritual. Estamos viendo de qué forma, por la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos levantar puertas, muros, para poder tener una real separación con respecto al mundo. Para que la vida de dedicación que quizás ya tenemos allí en el templo, estando en comunión con los hermanos, estando en comunión con Dios, con nuestro Señor, en la lectura de su palabra, esto debe complementarse, repito, como lo mencionamos hace un rato atrás, debe complementarse con una vida de separación con respecto al mundo. Y estas puertas nos ayudan a vislumbrar qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder cada día tener este ejercicio de santificación, de poder separarnos del mundo cada día, dejar cosas que tenemos en nuestra vida para que nuestra vida de dedicación a Dios sea lo más santa, apartada delante de Él. La puerta de las ovejas era la puerta por donde entraban las ovejas justamente al sacrificio. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. Y estaba muy cerca del templo porque entraban todos los animales por ahí para ser sacrificados delante del altar del holocausto. Esa es la puerta hoy en día. Esto nos habla, hermanos, ciertamente nos habla de la cruz de Cristo. Él es el primero. A Él debemos mirar. Si queremos tener una real separación con respecto al mundo, siempre, hermanos, debemos mirar hacia la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas debe estar bien restaurada, bien construida, recordando el sacrificio de Cristo. Allí comienza todo, allí comenzó nuestra vida espiritual en Cristo. Él es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y Él también es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Este debe ser el comienzo y el final de nuestra separación. ¿No tenía cerraduras ni cerrojos? Bueno, porque la entrada a esta puerta debe estar abierta para todo aquel que quiera entrar. Está abierta la invitación. Estimado oyente, tú que no eres salvado debes entrar por esta puerta. La puerta es Cristo. Sí, Él es. Él es la puerta. Él es quien dijo, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres llegar al Padre? ¿Tú quieres tener la salvación, la vida eterna? Bueno, debes entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Cristo y él es quien hace la invitación. Yo soy la puerta. Esta es la experiencia que ha tenido todo creyente. Aquí parte su vida de separación con respecto al mundo. Porque Dios lo que hace es sacar al incrédulo del mundo y dejarlo dentro de su pueblo. Pero si no pasas por la puerta, no puedes tener esta experiencia. Está libre, no hay cerraduras, no hay cerrojos aún, hay libertad para poder entrar libremente por la puerta que es Cristo. El capítulo 1, como leímos, dice, versículo 1 del capítulo 3 dice, edificaron la puerta de las ovejas. Y resulta interesante que al final del capítulo 3 dice, el versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Esta es la única puerta que se menciona 2 veces. Y se menciona al principio y se termina al fin, y culmina al final. ¿Por qué? Porque nuestra vida de separación siempre tiene que estar mirando a Cristo. No mires, hermano, no mires las prácticas de tu iglesia, de tu asamblea. No te transformes en un religioso. Siempre debes mirar a Cristo. En Él está la separación que podemos hacer con respecto al mundo y con respecto a los ritos o a las cosas o a las prácticas que se ven en el mundo religioso. Él es nuestro principio mientras peregrinamos, mientras avanzamos, y Él es nuestro final. Siempre Él es el preeminente. Versículo 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. La puerta del pescado.
¿Por qué se llamaba la puerta del pescado? Porque ahí se hacía el ingreso del pescado para suministrarlo a, a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén en esos tiempos era eso. Allí estaba Jerusalén. Hoy día uno si ve un mapa, o los que han ido a Israel, uno puede ver los mapas y ve la ciudad cierta amurallada, pero alrededor hay mucha gente viviendo alrededor. En ese tiempo estaba la ciudad y estaba el muro. Y toda la ciudad vivía dentro de esos muros. Bueno, este muro, esta puerta, era la puerta del pescado, que era donde se ingresaba el pescado que se traía del mar de Galilea. Por ahí se hacía el ingreso. Esa es la puerta actual. Ahora, esto nos habla, hermanos, de la evangelización. Porque el primer testimonio que el creyente tiene luego de haber pasado por la puerta de las ovejas, luego de haber conocido a Cristo, ¿qué va a querer hacer? Va a querer dar testimonio a su familia, va a querer dar testimonio a otros de que es salvado, va a querer que otros también conozcan a Cristo como Salvador. Y aquel que tenga el don de evangelización va a evangelizar y va a ser como Pablo, que Pablo dice, ay de mí si no predicar el evangelio. No va a encontrar ningún momento libre para no dejar de anunciar el mensaje. Porque Cristo nos ha llamado a todos los suyos, a los que han ingresado por la puerta de las ovejas, a aquellos que han creído, a ser pescadores de hombres. A ser pescadores de hombres. Me es impuesta en necesidad, dice Pablo. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Si vamos a ganar almas para el Señor, debemos primero separarnos del mundo. ¿Sí? Porque el mundo debe primero notar, hermanos, debe notar que hay una diferencia en mí, que mi conducta no es igual a la del mundo. Él es diferente. Mira, la hermana es diferente. La hermana se viste diferente. Ese hermano en el trabajo habla diferente. Nunca le he escuchado un garabato. No, él debe ser diferente. ¿Sí? El mundo debe notar la diferencia con respecto al mismo mundo, porque no somos del mundo. Y ese testimonio va a impactar a otros y el mensaje solamente va a venir a confirmar lo que uno cree. Pero si yo no predico con mi conducta, ciertamente mi mensaje no es difícil que sea creído. Ganar a los impíos no es hacernos como ellos o simpatizar en sus pecados. Es el ejemplo del Señor. Él comía con los pecadores y publicanos, pero no participaba de los pecados de ellos. Si él entraba a la casa de Zaqueo, un publicano, ¿era para qué? Para anunciar que la salvación había venido a su casa. Si él se encontraba con la mujer samaritana, le enrostraba en su cara el pecado. O a la mujer adúltera, también, para mostrarle el pecado. Porque debemos ser cual luminares, que por la palabra se pueda mostrar el pecado. Para que el hombre, la mujer, se dé cuenta que el pecado ofende a Dios y que necesita de la salvación. Debemos ser verdaderos pescadores de hombres. Debemos ser cual sal, puse aquí. La sal es una figura muy hermosa acerca del creyente. La sal alta servía para conservar los alimentos. Así también el creyente está puesto para poder ser diferente, tener un sabor diferente en medio del mundo. O no como el triste caso de Lot. ¿Sabe? Me llamó la atención, esta frase se me hizo más patente, la había leído varias veces. La pueden buscar después allí en Génesis, cuando Lot habla a sus yernos. Yo no sé qué testimonio dio Lot, a pesar de que fue salvado, porque cuando le habla Lot a sus yernos acerca del juicio que viene, que Dios tiene preparado, él dice la escritura que no le creyeron a Lot acerca del juicio que vendría de parte de Jehová. Tiene que haberle hablado acerca de Jehová, este Jehová que él conoció desde allí en tierra de Ur, cuando salió con Abraham. ¿Y qué dice la escritura? Pareció a sus yernos como que se burlaba. Sí, va a ser como una burla
si nosotros no hemos dado nunca testimonio acerca del Señor a los demás? Por eso es que, hermanos, eh, debemos levantar este muro, esta puerta derribada, que está consumida por el fuego, de manera tal de que, primero, mi manera de vivir entre los incrédulos cause por lo menos la curiosidad por conocer a Cristo y predicarles, hablarles, porque hemos sido llamados a ser pescadores, pescadores de hombres. La última que vamos a ver en esta oportunidad, las demás las vamos a dejar para el próximo viernes, Dios mediante, es la del verso 6, la puerta vieja, la puerta vieja. Entonces tenemos la puerta de las ovejas, que nos habla de Cristo, el cual, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La puerta del pescado, somos llamados a levantar esta puerta de separación, llevando el mensaje a otros. Y tenemos la puerta vieja. Ahora, ¿por qué por qué se le llamaba la puerta vieja? No quiere decir que sea esta, de hecho, por su antigüedad no existía, pero quise retratar aquí una parte de los muros de la ciudad, lo más envejecido para darnos una idea. Se llamaba la puerta vieja porque era la más antigua de la ciudad. Se cree que existía inclusive desde los tiempos de Melquisedec, que era rey de Salem, el primer indicio acerca de Jerusalén. La puerta vieja nos habla de andar y de buscar las sendas antiguas. La doctrina de la apostólica, las prácticas y la conducta, más que aquí yo le puse de los que nos precedieron, pero más que la práctica y la conducta de los que nos precedieron, es la práctica y la conducta de lo que tenemos aquí en la Escritura, en los hechos de los apóstoles, ahí donde se ve el nacimiento de la iglesia, cómo se condujo cada iglesia, la enseñanza de las epístolas, la sana doctrina que tenemos acerca de las iglesias. Debemos ir a las sendas antiguas, hermanos. No dejemos que prácticas de afuera, prácticas religiosas, prácticas del mundo evangélico se introduzcan en nuestras asambleas. No traspases, dice Proverbios 22, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es por eso que aquí también en la puerta vieja se habla al final y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Sí, esta puerta necesitaba cerraduras y cerrojos. En el sentido espiritual se necesita que esta puerta en particular tenga muy bien puestos sus cerraduras y cerrojos. ¿Quiénes son los llamados en primer lugar? Los sobreveedores. Por algo se llaman sobreveedores, o ancianos, o pastores, u obispos, para hacer la denominación a una misma persona, en plural, ancianos, pastores, obispos, sobreveedores. La idea de un sobreveedor es uno que ve algo que otros no ven, es ver sobre todos. No es que esté puesto en un pedestal sobre otros, en posición. No, él, porque tiene un discernimiento espiritual, él puede ver a la luz de la escritura cosas que podrían introducirse en la asamblea. Por lo tanto, es necesario, estimados hermanos, usted que es anciano, usted que es pastor en la asamblea, es necesario que esté alerta como atalaya, que cuide de que la cerradura y el cerrojo esté bien puesto, que la puerta esté bien reconstruida, que el muro aledaño a esta puerta esté bien fabricado, de tal forma de que no deje entrar falsa doctrina, que no deje entrar prácticas que están ajenas a la sana doctrina. Muchas veces aparece como de manera sutil. ¿Y qué si un día alguien dice, ¿y por qué no dejamos que las hermanas hablen? Estamos en un mundo en el siglo XXI, ya el feminismo ya se está tomando todo, ¿cierto? La educación, el poder. ¿Por qué no dejamos ahora que las hermanas den una palabra? Empecemos así. ¿Qué dice la Escritura? Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué esto de uso del velo? Si eso era de Corinto. Dejemos que no usen más el velo. ¿Para qué? Podría llegar a ser denigrante. La cabeza cubierta.
Muchas veces Satanás intenta introducir prácticas a la asamblea de manera sutil. Y una práctica finalmente se puede traducir en doctrina. ¿Se acuerda allí en Apocalipsis? Como una práctica, como algo que empezó como una práctica, la práctica de los nicolaitas después se transformó en una doctrina. Esdras capítulo 3, verso 12, está puesto ahí, que los ancianos que habían, dice, los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y muchas veces, hermanos, lo puse como una reflexión, falta llanto, falta la voz de aquellos que vieron y que experimentaron las sendas antiguas, para volvernos a ellas. Es necesario que se vuelva a enseñar acerca de la sana doctrina, para que el pueblo, que los jóvenes que están llegando a la asamblea, se vayan formando en la sana doctrina y no en juicios o prácticas que, según su propia opinión, podrían ayudar a avanzar más en la obra. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que en el lugar donde Él coloca su nombre, su nombre ciertamente sea alabado. Bueno, en Esdras, algo mencioné, en Esdras se retomó todo lo que fue, lo que fue toda lo que estaba escrito en la ley. Esdras 3, capítulo 4, perdón, Esdras 3, verso 4 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Y esto es lo que tengo subrayado yo. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, y esto es lo que subrayé, como está escrito. ¿Sí? Como está escrito. No era llegar y celebrar la fiesta de los tabernáculos, así nada más. Había que celebrarla, sí, pero había que celebrarla como está escrito, como está escrito. Capítulo 6, verso 18, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases. Sí, tal cual como estaba escrito en las escrituras, en la ley. Los levitas son los que estaban llamados a ministrar, y no otra tribu. De aquí se entiende de que de la tribu de Leví también volvieron, a pesar de que en el sur estaban, ¿cierto? Judá y Benjamín, también volvieron levitas, porque los levitas no tenían tierra donde habitar, ellos habitaban en todas las tribus. Nehemías capítulo 8, verso 3, dice, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él a la línea de los varones 50. El versículo, creo que me equivoqué, acá, en Nehemías capítulo 8, verso 3, dice, estaba leyendo en Esdras, dice, bueno, el verso 1, yo aquí tengo subrayado todas las partes donde dice libro, interesante, dice el verso 1, Esdras, el escriba perdón, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y al final del verso 3, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 5, abrió pues Esdras el libro ante los ojos del pueblo. Este es el aprecio al libro. ¿Usted, hermano, hermana, aprecia este libro? ¿Se va a guiar por este libro? ¿Va a guiar su vida por este libro? ¿Va a guiar la vida de iglesia por este libro? Este es el aprecio del libro. Volver al libro, volver a las sendas antiguas. Como dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Comprar va a implicar ciertamente un costo. Va a implicar un costo. Finalmente, para terminar, Jeremías capítulo 6, acerca de esta puerta, para terminar esta puerta, la puerta vieja, Jeremías, el capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y mire cuál fue la respuesta. Mas dijeron,
no andaremos, no andaremos. Hermano, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Va a andar por las sendas antiguas? ¿Su respuesta va a ser, no andaremos? ¿O la respuesta será, sí, Señor, andaremos? Quiera el Señor que reparemos también la puerta vieja y los muros de separación y volvamos a las sendas antiguas, porque este va a ser otro aspecto que nos va a ayudar a nuestra vida de consagración al Señor para hacer lo que a Él le agrada. No solamente hemos visto una vida de dedicación en lo espiritual, sino que también de separación. Y todos estos aspectos nos ayudan. El hecho de volvernos siempre la mirada al Señor siempre nos va a ayudar a saber qué hacer cuando ataque el enemigo, cuando quiera entrar con algo en mi vida, siempre mirar a Cristo y la obra que Él realizó una vez y para siempre por mí. La puerta del pescado, de ser un ganador de almas porque hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Y la puerta vieja, bueno, volvernos a los principios de la doctrina. Esto nos ayudará ciertamente a levantar los muros de separación. Interesante lo último. Se habla solamente de muros alrededor de la ciudad. No se habla de muros interiores. No, hermano, no estamos llamados a hacer muros de separación en medio del pueblo de Dios. No, quiere que seamos unidos, unidos, sin separación. Separados del mundo, sí, pero entre nosotros, todos unidos en torno a nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre,